Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar en el encuentro de hoy con los temas que nos corresponden. Ahora después, cuando me pasen el host, muestro el PowerPoint, pero si no, vamos a darlo sin él. Y en cualquier caso, en algún momento nos van espero dar la orden del host, entonces podré compartir. Bien, la primera cuestión que debemos... ahí está, ahí me las dejo. La primera cuestión que debemos plantear es cuál es la unidad, de acuerdo a lo que nos corresponde por el cronograma, ven en el día de hoy. Nosotros nos corresponde ver la unidad 10, denominada la construcción del Estado argentino. Esta unidad, que abarca el periodo que va entre 1862 y 1880, a ver, voy a ver si ahí puedo ya compartir. Espérenme un momento. Bien, la idea es que, como les decía, vamos a ver el periodo 1862-1880. Y ese periodo se corresponde con la denominación de presidencias fundacionales. Cuando hablamos de presidencias fundacionales, nos estamos refiriendo básicamente... Profesora, disculpe, profe, disculpe. No se ve la imagen. ¿No se ve? Bien, entonces voy a salir de la pantalla compartida y vuelvo a entrar. A ver si así se puede ver. ¿Ahora? Ahí sí, profe. Ah, listo, gracias, Romina. Entonces, lo que vamos a ver es la unidad número 10, la construcción del Estado argentino. Básicamente vamos a trabajar, como hemos definido en esta segunda parte de la cursada, la identificación de los contenidos claves en una jerarquización de contenidos, y en este caso vamos a hacer un cruce entre esa jerarquización de contenidos y la lectura de sábado, haciendo alusión especialmente hacia cuáles capítulos está orientado. Ustedes seguramente en el taller de lecturas obligatorias van a volver a verlo o a trabajar con respecto a esto, así que esta es una presentación general que es necesaria para todos y que alude a que en la construcción del Estado argentino, como les decía, nosotros estamos hablando de presidencias fundacionales. Cuando hablamos de fundacional, estamos hablando de la fundación del Estado. Y ustedes dirán entonces, bueno, ¿y qué estuvimos haciendo todo este tiempo hasta llegar acá? Bueno, estuvimos en todo este proceso de generación de búsquedas y consecuentemente de conflictos y de tensiones, que básicamente uno de los ejes para nosotros absolutamente clave fue el eje de las constituciones. Nosotros vimos que iniciado el proceso revolucionario de Mayo, la independencia fue una definición tardía. ¿Se acuerdan que fue una de las primeras cuestiones que dijimos, ¿no? La independencia tarda 6 años en tomarse finalmente y definirse como tal. Unos años después viene la primera constitución, 1819, ¿bien? Y constitución fallida.
Años después, otro Congreso Constitucional, 1826, nueva Constitución, también fracasada. Cuando llegamos al Acuerdo de San Nicolás, hay una definición por hacer el Congreso Constituyente en Santa Fe, se reúne y Buenos Aires no está presente por los problemas que generó básicamente algunos lineamientos del acuerdo, que fue justo lo que hablamos la semana pasada. Por lo tanto, luego de la sanción de la Constitución del 53 hay todo un momento de enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación, que se dirime militarmente, pero que también luego de dirimirse militarmente, termina generando una reforma de la Constitución, que incluso se hace en un tiempo que inicialmente no estaba previsto para su realización. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí son 3 presidencias que comienzan y terminan su periodo constitucional, de acuerdo a la Constitución del 53, las presidencias eran de 6 años. Las presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda comienzan su mandato y lo terminan en el periodo constitucionalmente indicado. Esto no deja de ser un importante avance, y ahora nos vamos a dedicar a algunas líneas de trabajo de estas presidencias, y básicamente vamos a hacer hincapié en algunas definiciones de Mitre y en algunas definiciones que tuvieron que ver con las políticas públicas que definieron las 3 presidencias fundacionales y en las cuales hubo líneas de continuidad, lo cual no deja de ser algo realmente auspicioso para cómo veníamos. Son toda una serie de definiciones que realmente son importantes, significativas y claves, porque además dan cuenta de los lineamientos a futuro, ¿bien? Por lo tanto, nosotros hoy vamos a ver un periodo en particular, pero vamos a entrar a vislumbrar líneas de continuidad con el periodo que sigue, ¿no? Lo cual no deja de ser algo importante como para también poder vincularnos con el periodo posterior. 2 cuestiones. Estas presidencias se inician con Mitre en el 62 y terminan con Avellaneda en 1880. Y ahí tienen el conjunto de las presidencias fundacionales. Con anterioridad, lo que teníamos era, en primer lugar, en la década del 50, la presidencia de Urquiza, presidencia controvertida en la medida en que subyace el conflicto con Buenos Aires, la secesión de Buenos Aires, y Urquiza lo va a suceder un presidente efímero, de una presidencia de muy corto tiempo, es 1 año y 9 meses más o menos, que es la de Derqui. Y por lo tanto, en esa década del 60 que se inaugura especialmente con la presidencia de Derqui, Hilda Sábato plantea algo que para nosotros es muy importante en las definiciones que luego van a venir, que tienen que ver con las ideas imperantes en lo político, en las definiciones que también van a tener que ver con lo económico-social, que se van a plantear a partir del 60, o sea que se iniciarían más fuertemente identificables, digamos, durante la presidencia de Derqui, y claramente a partir de la de Mitre. Hilda Sábato habla de 2 corrientes fuertes, que son los federales y los liberales. Fíjense que nos estamos corriendo de una identificación binaria previa, de la cual hemos hablado en distintos momentos, que es la de unitarios y federales. Bien.
Los liberales entonces son los unitarios de ayer, no necesariamente. O sea, no necesariamente es un cambio de denominación. No es que ahora se llaman liberales los que eran unitarios. ¿Está claro? Hay evidentemente algunos resabios de las ideas unitarias en los liberales, pero no necesariamente todas. Y en el caso de los federales, hay un cambio sustancial en algunas definiciones que ahora vamos a compartir y que tienen que ver con una nueva perspectiva federal que en un punto se abre luego de finalmente de la sanción de la Constitución de 1853. Cuando Sábato habla de los federales, y habla especialmente a partir del 60, hay un raconto previo en la primera definición fuerte del tópico de los federales, novedosa en comparación con la otra, que tiene que ver con una defensa sostenida de la Constitución. En ese punto, esa defensa viene asociada a la definición del gobierno federal, que como sabrán, y hace un ratito habíamos mencionado, tiene mucho que ver con esta definición que se toma en el Acuerdo de San Nicolás, donde los gobernadores que allí se presentan y firman el acuerdo, definen que la forma de gobierno que se va a declarar en el Congreso Constituyente futuro va a ser la federal. O sea, terminan con ese problema que nosotros habíamos mencionado con anterioridad, que tenía que ver con entrar al Congreso a discutir la forma de gobierno. Porque, bueno, de los errores se aprende, y de los errores de la del 19, en donde no estaba la forma de gobierno, o donde la del 26 decía consolidada en unidad de régimen, y la mayoría de las provincias era cercana a la idea federal y a la forma de gobierno federal, perdón, indudablemente la definición del Acuerdo de San Nicolás es absolutamente clave. Por lo tanto, este nuevo federalismo viene a ser una defensa de la Constitución. ¿Por qué? Porque esa Constitución finalmente ha concretado el proyecto federal definiéndolo como forma de gobierno. Y en función de eso hay una defensa general, ¿no? de la Constitución, lo cual es fuertemente novedoso, y fíjense que la autora lo coloca en primer lugar, o sea, como los tópicos incorporados del federalismo, en primer lugar es la defensa acérrima de la Constitución. Ustedes dirían, bueno, pero antes los federales no defendían la posibilidad de una Constitución nacional, y depende, les diría, depende de algún tiempo, depende de algunas autoridades provinciales, no era una definición absolutamente incorporada para todo el sector federal, y ahora sí lo es. La segunda cuestión tiene que ver con lo que denomina el antiporteñismo. Y en ese sentido hay una definición fuerte contra la ciudad de Buenos Aires, producto de lo que se vivió durante la secesión. Está claro que vieron en esa actitud y toma digamos, de acción por parte de Buenos Aires, una actitud absolutamente mezquina. Y definieron que no, que, digamos, había que tener a Buenos Aires adentro de la Confederación, pero mirándola de reojo. El hecho de lo que ocurre a propósito de la reforma del 60 fue como bueno, dejamos que realicen los aportes que quieran plantear, donde uno de los ejes es la cuestión de la capital, porque necesitamos que este conflicto se resuelva, pero eso no significa que están dispuestos a aceptar todo lo que Buenos Aires imponga. Por lo tanto, hay una tensión ahí que implica dentro de las ideas de los federales una visión separada de la política que Buenos Aires, por lo menos hasta esos momentos, había tenido.
La otra sí es muy novedosa, que es el incipiente americanismo. Esta idea de no pensarnos como una individualidad absoluta y pensarnos en vinculación con lo continental, pensarnos como una pertenencia a América Latina. Acá sí hay algo muy especial y novedoso, ¿no? Que tiene que ver con pensar una pertenencia colectiva superadora de las fronteras. Está claro que ese incipiente americanismo tiene una relación directa con con la guerra contra el Paraguay, que se va a vivir durante la presidencia de Mitre y va a terminar durante la presidencia de Sarmiento. Entonces, parte de esa idea de defensa de lo latinoamericano tiene que ver con la guerra contra el Paraguay, en donde nosotros participamos junto con Brasil y con Uruguay en contra de Paraguay. La otra idea es la idea de los que empiezan a denominarse liberales. ¿Bien? O sea, ya nos vamos corriendo, como les dije, de las ideas y de las prácticas que se dieron previo al 60 y obviamente a la Constitución del 53, que era lo de unitarios y federales. Los liberales van a tomar varios de los principios de los unitarios, pero indudablemente con algunos matices. La cuestión de la Revolución de Mayo tomada como el eje central del inicio de una nueva etapa es claro para ver la ruptura con el orden colonial. Y en un punto acá lo que se está reivindicando es uno de los principios de la generación del 37. Esto es, Mayo es el inicio de nuestra historia. Entonces, si Mayo es el inicio de nuestra historia es la ruptura con España. Nuestra historia es la ruptura con un espacio territorial que nos había sometido durante siglos, que era absolutamente retrógrado, y lo que tenemos que ver es de ahí en más qué hicimos. En ese que hicimos, la reivindicación histórica se da hacia Rivadavia. Y cuando se habla de la experiencia rivadaviana, se hace mención especialmente a uno de los momentos de gestión de Rivadavia, que no es justamente su presidencia, sino es cuando fue ministro de Martín Rodríguez, ¿bien? Cuando fue ministro de Martín Rodríguez y realizó toda una serie de reformas y de cambios que fueron muy sustantivos y algunos perduraron en el tiempo, y para este sector fueron de avanzada. Uno de esos puntos que consideraban de avanzada era la cuestión educativa. Y básicamente el hecho de haber empezado a correrse de la influencia de la Iglesia Católica en la educación. Entre las cuestiones educativas de la experiencia rivadaviana a la que estamos haciendo referencia, está la creación de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que es una universidad pensada para estar absolutamente en una separación de la cuestión eclesiástica, distinta a la que tenía obviamente desde los orígenes la Universidad de Córdoba. El tercer punto significativo para los liberales era que eran profundamente antirrocistas, ¿no? Y todo, digamos, como la experiencia rivadaviana era la experiencia para rescatar y recuperar como ejemplo, la experiencia de Rosas era todo lo negativo que se podía uno imaginar y a la que había que ir en contra. Y por lo tanto, esa resistencia contra Rosas es pararse, ¿no? Directamente en un lugar en donde para ellos había sido un dictador. Acá hay otro punto de cierta tensión que es la figura de Urquiza, que si bien
es visto como el que finalmente logró la liberación de la presencia de Rosas, el accionar de Urquiza no lo terminaban digamos, de correrse completamente de ser un autoritario. Si están escribiendo en el chat lo veo después porque así no cierro la pantalla y lo vuelvo a abrir porque tengo miedo que la pierda. Después lo veo. En este contexto de esa presidencia de Derqui y de esa tensión ideológica que tiene que ver específicamente con los conflictos provinciales que se van a dar durante la efímera presidencia de Derqui. Ilha Sábato plantea distintos conflictos provinciales y cómo los mismos, en algunos casos, son como reciben cierto apoyo de Derqui y otros empiezan a recibir apoyo de Buenos Aires. Los conflictos provinciales tienen mucho que ver con los cambios de autoridades, con las nuevas ideas que se presentan, por ejemplo, desde el terreno federal, ¿no? Y un poco empezar a correrse de un fenómeno que nosotros hemos mencionado en distintas oportunidades, que es el fenómeno de los gobernadores caudillos. Digo, no todos los gobernadores fueron eminentemente pertenecientes a la categoría de caudillo, pero varios de ellos sí. Y esa categoría de caudillo, hoy en el esquema que presentamos antes de las ideas federales, no terminaba de encajar. Porque la cuestión del caudillo, visto como alguien que posee el poder, lo ejerce, y ese ejercicio del poder en muchos casos tiene que ver con un manejo autoritario del mismo, no necesariamente, pero a veces sí, empieza a presentarse que, como dijimos, si las nuevas ideas federales apuntaban a una reivindicación de la Constitución, está pensando en una configuración de poder que es distinta a la que existía antes, ¿no? Es distinta en la medida que los gobernadores van a empezar a pensarse como autoridades de una provincia en la cual no necesariamente van a ser ni considerados, ni reivindicados, ni ellos mismos quieren ser pensados como caudillos. Porque la idea de la república representativa, republicana y federal no encajaba con algunos criterios que el caudillismo había tenido. No necesariamente en todos, pero en varios sí. Entonces, repensar el federalismo desde la importancia de la Constitución ya permitía correrse de esta idea de que el caudillo debía tener todo el poder, de que tomaba todas las definiciones, se hacía un ejercicio muy concentrado del poder. Si había algo que ya las constituciones provinciales habían planteado, pero ahora estaba planteado en la Constitución Nacional, era la división de poderes. Y de forma tal que este ejercicio del poder que tenían los caudillos era absolutamente contradictorio con la idea planteada por la Constitución Nacional. Por lo tanto, eso va a generar conflictos en las provincias. Y Sábato señala que mediante una combinación entre coacción, amenaza militar o incluso enfrentamientos armados, el país se va subordinando a la dirección de un Buenos Aires que ya no quiere caudillo, de un Buenos Aires que no acepta que a figuras de gobernadores caudillos. Una cuestión es la figura del gobernador como autoridad electa con los criterios que están planteados en las constituciones, y otra muy distinta es la de un caudillo dominador e incluso, digamos, cercenando la posibilidad de lo que plantean los otros poderes. Entonces,
Acá hay durante la efímera presidencia de Derqui, esas ideas que habíamos visto, de estas nuevas ideas federales y de estas ideas liberales, se tensan en las provincias y lo que finalmente termina fuertemente imponiéndose ya a finales de la de Derqui es que Buenos Aires define que puede negociar o articular, de hecho la palabra que emplea Sábato es articular, es con un gobernador, y con un gobernador que se manifiesta respetuoso de la estructura constitucional. La presidencia de Mitre es la primera de las fundacionales, pero además es la primera entendida en términos constitucionales, porque es efectivamente la que se realiza bajo la vigencia de la Constitución de 1853 y con los parámetros que allí estaban formulados. Vamos a identificar algunas de las cuestiones que inicialmente toma el gobierno de Bartolomé Mitre, y algunas de las otras que siguen después y que tienen vinculación con los lineamientos que queremos trabajar. Fíjense que acá hemos puesto 3 siguiendo el texto de Sábato, que es la organización del Poder Judicial, el ordenamiento fiscal y el subsidio a las provincias. En el caso de la organización de la justicia, la primera cuestión absolutamente clave fue que Mitre lleva adelante la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. Nosotros teníamos desde la Constitución del 53 un Ejecutivo Nacional, un Legislativo Nacional, y no se había conformado, y por ende no había iniciado su vida, la Corte Suprema. Y en este caso, Mitre plantea un principio muy interesante, que es proponer en la conformación de la Corte a figuras que vengan de un ejercicio profesional brillante o una formación académica de excelencia, pero que no necesariamente estén vinculadas al gobierno en términos de pertenencia política. Eso es lo que Mitre pensó al inicio, cuando, digamos, conforma la primera Corte de Justicia de la Nación. Esta idea que Sábato trabaja es muy interesante y es muy definitoria, porque es la idea de pensar la Corte con independencia del Poder Judicial, pensarla como una estructura que no tenga una relación directa con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de vinculación política. A ver, a lo largo de la historia de nuestro país, la Corte la vamos a ver en sus conformaciones a lo largo del tiempo, en donde hubo momentos donde de fuerte vinculación con la vida política de quien está a cargo de la gestión del Ejecutivo y otras que indudablemente no. Nosotros vamos a ver en la historia de nuestro país algunos momentos emblemáticos de la Corte, ¿no? Como por ejemplo su postura frente al primer golpe militar en 1930. Entonces, la Corte, en tanto máxima autoridad del Poder Judicial, es entendida por Mitre como separada del poder político, y con esta idea de no pertenencia políticamente al mismo sector, para que justamente pueda tomar sus definiciones en forma independiente y que no tenga esa vinculación de origen, digamos, de una pertenencia política. Eso no es correspondido, y eso Sábato lo maneja, lo describe, perdón, muy bien, en el sentido de qué es lo que le pasa al interior de las provincias. O sea,
En la conformación de la Corte Suprema, que es clave porque es la primera vez que la Corte Suprema es designada y entonces empieza, esto es significativo, están bajo Mitre por primera vez los tres poderes nacionales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Urquiza y Derqui tuvieron el Ejecutivo, obviamente, a su cargo y el Legislativo, pero no conformaron el Poder Judicial de acuerdo a lo que había planteado en la Constitución del 53. El que lo realiza es Mitre. Ahora, lo que dice Sábato es que ese inicial planteo de Mitre, en donde correrse de la vida política para quienes estén a cargo del máximo tribunal de justicia del país, no encuentra un correlato igual en la situación de varias provincias, en donde la elección de los jueces federales, por ejemplo, generalmente tienen que ver con una relación a nivel político de pertenencia ideológica con la administración gobernante, o sea, totalmente distinto, ¿no?, al planteo inicial de Mitre. Digo el planteo inicial porque es la primera corte. Entonces, esto que la autora menciona nos parece absolutamente clave, porque eso implica la conformación del sistema judicial, ¿no?, del poder judicial. Por un lado, con la Corte, con una visión en cuanto al nombramiento por parte del Ejecutivo Nacional, la propuesta de quienes van a ser los miembros de la Corte, y muy distinta a la propuesta que pueden hacer los gobernadores. Finalmente, dentro de la organización del Poder Judicial, había otra cuestión que era clave, que era la cuestión de la codificación. Codificar implicaba tener códigos en común. Recuerden que de lo que estamos hablando es de la organización del Estado Nacional en acción, digamos. Porque la Constitución le había dado finalmente esa estructura. Estaban los tres poderes, el gobierno era federal, bueno, todo lo que hemos señalado, ustedes seguramente han trabajado con sus profes el lunes, pero el tema era que eso se pusiera en acción, que eso finalmente viera la práctica. Uno de los principios claves de la idea en el Estado Nacional en relación a la cuestión de la justicia tenía que ver con la codificación. Debían existir códigos nacionales, ¿bien? Y con Mitre es donde se inicia los procesos de, digamos, de trabajo en relación a esto. Por ejemplo, especialmente en el Código Civil con la figura de Vélez Sarsfield, el Código de Comercio y también un aporte en relación al proyecto de Código Penal. La cuestión de los códigos la pueden ver muy bien explicada con detalle, ¿no?, en la guía de análisis de Francisco y de Fabián. Y en relación a eso tienen una microclase, bien, a cargo de Guillermo Castelo, que trabaja sobre justamente el apunte de Francisco García y Fabián Macitelo. Con lo cual, ese tema de la codificación, para lo específico, mírenlo directamente de ahí. Lo que a mí me interesa hoy, además de mencionar esto que está en la lectura de Sábato, es por qué los códigos forman parte de la construcción del Estado. Y en ese punto era clave en el sentido de tener códigos que tuvieran vigencia a nivel nacional. Y esto forma parte de la configuración de la justicia en un Estado nacional. Y eso recién se da a partir del 62 con Mitre. Esto tiene que quedarles muy, muy en claro, porque lo anterior todo fue una sucesión de definiciones que en algunos casos fueron puntuales para un periodo determinado, ¿no?, o directamente no existieron. Entonces, todo esto de la construcción del Estado Nacional empieza a propósito de la Constitución del 53. O sea, todo este proceso empieza cuando finalmente tenemos Constitución. Y en función de tener Constitución, hay que
uno de los temas que había quedado pendientes inmediatamente después del 53 era la cuestión del Poder Judicial. Eso lo resuelve Mitre. En estos tres planos que hemos mencionado, la Corte Suprema de la Nación, la indicación a los gobernadores que trabajen en la conformación de los poderes, del Poder Judicial en sus provincias, pero claro, ya dijimos qué es lo que pasa en la mayoría, y finalmente la sanción de los códigos, como proyectos en algunos casos iniciales, obviamente, ¿no? De pronto, por ejemplo, se toman algunos de una provincia, como es el caso de algún código, el código de comercio. Entonces, la idea sería después trabajarlo a nivel nacional, o especialmente el más significativo de todos, que es el Código Civil, que era absolutamente importante para la vigencia de ese código a nivel nacional. Los otros dos temas que menciona Sábato en relación a los primeros planteos de Mitre para conformar y definir políticas de Estado es el ordenamiento fiscal y el subsidio a las provincias. Nosotros, en relación al ordenamiento fiscal, acá hay algo importante que nosotros hemos visto cuando mencionamos, y seguramente lo vieron después, el tema de la conformación del Tesoro Nacional que se da en los debates del Congreso General Constituyente, y que en realidad no pueden terminar de cerrarse, porque justamente se acuerdan que uno de los problemas era, bueno, la ausencia de Buenos Aires en la discusión de la conformación del Tesoro, ¿no? Y en cuanto al ordenamiento fiscal, la principal cuestión es la recaudación. Y la Sábato dice lo siguiente: desde el Ejecutivo se procedió a reglamentar y dar forma al sistema de recaudación, cuya principal fuente de recursos siguieron siendo los impuestos al comercio exterior, sobre todo a las importaciones. En este punto, el nuevo gobierno nacional tenía ventajas evidentes en comparación con el de la Confederación, pues contó desde el principio con los ingresos de la principal aduana del país. Además, se propuso recuperar el control del resto. Y ahí pasa a mencionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tarifas aduaneras que le permitieron, ahora después vamos a ver de las definiciones económicas, pero esas nuevas tarifas aduaneras le permitieron al gobierno nacional, fíjense el dato que plantea Hilda Sábato: las rentas nacionales entre 1863 y 1868 casi se duplicaron. O sea, estamos hablando justamente durante la presidencia de Mitre, en donde además, en esa duplicación prácticamente, según los datos que menciona, de las rentas nacionales, la mayoría fueron o terminaron en distintas inversiones, digamos, que hace el Estado, pero en ese periodo una de las absolutamente clave fue la guerra contra el Paraguay, o sea, subsidiar la guerra, digamos, comprar armamento y demás, ¿no? O sea, equipar al ejército, etcétera, y sostener la guerra. Entonces, gran parte del sostenimiento de la guerra contra el Paraguay se va a dar especialmente gracias a ese ordenamiento fiscal que tiene que ver con el manejo de la recaudación a nivel nacional y una diversificación en las importaciones, y algo en relación a las exportaciones que vamos a ver ahora después cuando hablemos del modelo económico. En último punto que menciona Sábato, que tiene que ver con los subsidios a las provincias. Bueno, no es menor porque venía
la cuestión de una mayor recaudación también le permitió subsidiar a las provincias frente a algunas demandas puntuales que se le hicieron al gobierno nacional. En algunos casos tenían que ver con situaciones que ya arrastraban las provincias en su organización, y en otras era para alentar definiciones, por ejemplo, de política económica, y el gobierno nacional otorgó subsidios a las provincias justamente para alentar esto, o para alentar algunas otras definiciones de políticas públicas que ahora vamos a ver, y para los cuales el gobierno nacional va a destinar fondos. O sea, que acá hay una vinculación entre este nuevo ordenamiento fiscal que tiende hacia la recaudación y lo incrementa, por lo menos durante la presidencia de Mitre, y que se va en un punto en nuevas inversiones, en subsidio a las provincias, y obviamente en lo que tiene que ver con la guerra contra el Paraguay, que es el hito más importante en términos de política exterior, y sobre el cual nosotros no vamos a ahondar, porque básicamente lo que nos importa en este periodo es la política interna. Sin embargo, haremos alguna mención en un rato. ¿Qué pasa con una definición por políticas públicas de largo plazo y esa vinculación en relación al progreso que menciona la autora? Bueno, acá tenemos 4 instancias que se exploran en relación a estas definiciones para garantizar el progreso. Bien. La primera definición es la educativa. Y esa definición tiene mucho que ver con, especialmente con la presidencia de Sarmiento y con la presidencia de Nicolás Avellaneda. La definición de asociar la educación al progreso tiene que ver con la necesidad de ampliar, por ejemplo, los establecimientos educativos e ir hacia una definición que hasta esos momentos no se había tomado. La idea de ampliar la oferta educativa y construir más número de establecimientos que garanticen la educación a nivel del interior era una preocupación que, la verdad, siempre había existido, que muchas provincias venían llevando adelante, más allá de las políticas nacionales, pero acá estamos hablando de por primera vez políticas públicas nacionales en líneas de continuidad. Lo que quiero decir es que estas 3 presidencias definieron determinadas líneas y las completan, ¿bien? Las complementan. Y en un punto, que no es de menor importancia, esas definiciones también van a tener que ver con el periodo que sigue, o le va a generar, diríamos, una alternativa que deben terminar de cerrar o completar al periodo que sigue. Por ejemplo, una de las cuestiones que en educación se toma durante las presidencias fundacionales es la formación de maestros y maestras. En realidad tiene que ver con pensar que si quieren ampliar las escuelas, antes de generar nuevas escuelas, primero tienen que formar a quienes van a ir a enseñar esas escuelas. No son detalles menores. Y en ese sentido, por ejemplo, Sarmiento es el primero que empieza a pensar la cuestión de la formación de los maestros, ¿no? Con distintas líneas de accionar en ese sentido, en donde seguramente una de las claves, incluso a futuro, va a ser, y durante muchas décadas, la formación de las escuelas normales, ¿no? Que apuntaban a la formación de los maestros.
La otra idea es lo que después van a ser los colegios nacionales, o sea, de lo que estamos hablando aquí es de la educación con una perspectiva nacional, ¿bien? Con lo que digo es que el Estado tiene competencia en la política educativa. El Estado nacional tiene competencia directa en la política educativa, ¿bien? Algo que fue fuerte durante gran parte de la historia del siglo XX en la Argentina, ¿no? En realidad, esa presencia del Estado nacional en la educación y en la definición de la política, y está hasta, digamos, cuando se produce la definición durante la presidencia de Menem de el pase a las provincias, ¿no? Entonces, de la educación, ¿bien? Y al pasar a las provincias genera otro tipo de cuestiones en donde el Estado Nacional lo único que se queda con reserva de directa definición, directa hasta cierto punto, porque la institución sobre la que puede tener obviamente una presencia fuerte son las universidades, pero las universidades somos autónomas, lo cierto es que lo único que queda, ¿bien? El resto es competencia de las provincias. Pero la definición de la educación a nivel nacional es durante las presidencias fundacionales. Y después, miren hasta dónde llegamos, prácticamente todo el siglo XX hay una definición del Estado Nacional en materia de política educativa. El otro tema es la inmigración. A ver, la inmigración no es algo que veamos como nuevo. Nosotros hemos hablado en distintos momentos de la inmigración, pero porque me parece que en algún momento hemos hablado, por ejemplo, cuando mencionamos las ideas de Alberdi durante la generación del 37, seguramente las ideas del mismo Alberdi en bases y puntos de partida, y ese casi lema, eje central de todo, que era gobernar es poblar, y cómo la inmigración tenía que ver especialmente con la inmigración europea, o sea, hay una inmigración a la que se aspira a que llegue a nuestro país. Durante el periodo de las presidencias fundacionales se empiezan a gestar orientaciones hacia, por ejemplo, los medios periodísticos en Europa, alentando sobre la situación de nuestro país, las ventajas que podían tener si llegaban a nuestro país, especialmente uno de los temas que se le daba más importancia, por ejemplo, era la tierra, ¿no? Esta idea de que podían llegar a tener su propia tierra, algo que en el contexto europeo de la segunda mitad del siglo XIX aparecía como fuertemente, casi les diría imposible. Entonces, en esta situación de decir que si llegaban al país el Estado alentaba la posibilidad de adquisición de tierras con ventajas significativas que iba a brindar, y era como un llamador, digamos, de venir hacia aquí. Hay un inicio de política inmigratoria y esto me parece clave que lo tengamos en cuenta. Porque ustedes cuando vean el periodo siguiente que se inicia en 1880, es absolutamente fundamental lo que se denomina el aluvión inmigratorio, ¿no? Esta idea de millones de personas que provienen de Europa que llegan a nuestro país, en especial desde 1880 en adelante. Ustedes van a ver cómo incluso hay una definición de política pública que hasta es construir el hotel de inmigrantes. O sea, nadie va a construir un hotel para la inmigración si eso no forma parte de una política definida.
Ahora, si uno observa en el 80 la cantidad de personas que llegaron a nuestro país provenientes de Europa, uno puede creer que eso se dio eh, de pronto y a la vez. Obviamente hay una serie de factores que lo posibilitan, pero también hay toda una época previa que fomentaba la inmigración y eso se da durante las presidencias fundacionales, ¿bien? De hecho, vienen algunos grupos iniciales, digamos, de inmigrantes europeos hacia nuestro país. Obviamente la inmigración masiva va a ser de los 80 en adelante, pero hay una política de convocar, digamos, a los inmigrantes a venir hacia aquí. El otro tema que la autora hace un análisis importante es la de la expansión de las comunicaciones. Y en ese punto hay una de las, digamos, que es como la central, que es la de los ferrocarriles. La cuestión de los ferrocarriles viene asociada también a definiciones económicas. Pero en principio de lo que vamos a mencionar, siguiendo el texto de Sábato, es que parte digamos, de las inversiones que llegaron durante las presidencias fundacionales a nuestro país tienen que ver con la inversión en ferrocarriles, que en un primer momento es incipiente, o sea, durante las presidencias fundacionales es incipiente. Y durante el periodo posterior de 1880 en adelante, no es incipiente, sino es absolutamente impresionante el tendido de vías férreas en nuestro país, donde obviamente hay un nudo central de llegada y salida que es Buenos Aires, ¿no? Que tiene que ver en gran medida con que el tendido se orienta a la salida por el puerto de las exportaciones. Ahora, ese proceso de inversiones con capitales privados, también con parte de capitales públicos, se inicia durante las presidencias fundacionales, ¿no? Y de esta manera se plantea una inversión fuerte en el área de ferrocarriles. Ahí hay una definición del Estado que les dije recién que en un punto tiene mucho que ver con el modelo económico. ¿Por qué? Porque el modelo, para empezar, a ver, el modelo económico que se empieza a perfilar fuertemente durante las presidencias fundacionales y que va a ser el modelo económico instaurado en el periodo posterior a partir de 1880, es el modelo primario exportador. Es el modelo de exportar materias primas. En el caso de las presidencias fundacionales, uno de los principales sectores que es, diríamos, incentivado, a los que se les ofrece crédito a los productores y demás, tiene que ver con lo que se da en llamar, especialmente durante la presidencia de Avellaneda, del ciclo del lanar. ¿Por qué tiene una vinculación con el mercado internacional? Porque estamos en la segunda mitad del siglo XIX, estamos en la época de la industrialización más importante a nivel mundial, y una de las principales industrias era la industria textil. Y esa industria que necesitaba lana. ¿Y qué era lo que nosotros le podíamos dar? Justamente esa materia prima. Entonces, la incorporación fuerte de nuestro país en el mercado internacional durante las presidencias fundacionales, especialmente en los finales de Sarmiento y la de Avellaneda, es, por ejemplo, la cuestión de la lana, la exportación de la lana. Y por ende hay toda una política tendiente a favorecer esa explotación. Pero también hay una política tendiente a la cuestión obviamente, de los cereales, ¿no?
y todo lo que tiene que ver con lo agrícola ganadero. Entonces, y la posibilidad de cuál de estas cuestiones se podían exportar. Obviamente desde el 80 en adelante, cuando lleguemos al siglo XX y algunos autores definan que nuestro país merece ser llamado el granero del mundo, tiene que ver con cambios también en los transportes, por ejemplo, cuando aparecen los barcos con cámaras frigoríficas y entonces la exportación de la carne se acelera, pero notoriamente. Pero eso ya es el periodo posterior. Pero lo que queremos que quede claro en esta etapa es que durante el periodo de las presidencias fundacionales se dan las bases iniciales de definiciones de políticas públicas que en la etapa siguiente va a recuperar y va a fortalecer. Va a recuperar y va a fortalecer. Y va a incrementar, digamos, en algún caso. Por ejemplo, lo de la expansión de las comunicaciones a propósito del ferrocarril es clave. La definición del modelo económico primario exportador es fundamental a partir de 1880 hasta 1916 y aún después. Pero lo cierto es que lo que quiero que por ahí este encuentro les permita es pensar cómo hay definiciones que se toman en este periodo y que el siguiente sigue. Sigue incrementando, mejorándolo, ampliando eso. ¿Bien? Y en todas estas líneas, en educación, en inmigración, en la expansión de las comunicaciones, especialmente del ferrocarril, y en el modelo económico primario exportador, en todas estas cuatro líneas del progreso que menciona Hilda Sabato, esas cuatro se continúan en el periodo posterior. Absolutamente todas, y se profundizan y se magnifican, digamos. Por ejemplo, en educación ustedes van a ver dentro de las leyes laicas a la 1420 en el periodo posterior. En cuanto a la inmigración, van a ver la inmigración masiva y lo que significa en las definiciones por las leyes laicas, por ejemplo. Básicamente porque es pensar que la mayoría de los inmigrantes que vienen no necesariamente pertenecen al culto católico. En la cuestión de las comunicaciones, ustedes van a ver cómo se expande el ferrocarril en una forma impresionante y cómo esa expansión tiene mucho que ver con la necesidad de la definición que trae aparejado el modelo primario exportador, ¿no? La necesidad de que rápidamente lleguen al puerto para que se exporten digamos, todo lo que tiene que ver con la política, no con la política, todo lo que tiene que ver con la producción de cereales y con la producción ganadera. Eso en relación al progreso. La otra cuestión que trabaja la autora es en relación al orden. Y todo esto es lo que nos permite a nosotros la jerarquización de contenidos, ¿no? Que el contenido del cual estamos trabajando es esto de la construcción del Estado Nacional. Uno de los ejes es el progreso y el otro eje es el orden. En el orden está el Ejército Nacional, la conformación de un ejército nacional, que supera la instancia de los ejércitos provinciales o las convocatorias cuando circunstancialmente teníamos algún problema, entonces se convocaba a las fuerzas. Es clave que en la conformación inicial del Ejército Nacional tiene mucho que ver una instancia bélica, que es la de la guerra contra el Paraguay, donde nos involucramos a propósito especialmente de una demanda del Brasil, de un problema
limítrofe que tenía Brasil con unos territorios con Paraguay, nosotros también teníamos algo relacionado a esto, no obviamente con los mismos, pero no era tan significativo como si eran los territorios que reclamaba Brasil. En esa guerra, Mitre, que se inicia bajo Mitre, va a tener una participación definitoria la propia figura de Mitre. O sea, Mitre es alguien que se involucra directamente en las acciones de la guerra, ¿no? Y en eso, evidentemente, tiene que ver la cuestión del Ejército Nacional, que oportunamente fue para algunas provincias claramente objetado, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando decíamos al principio que una de las ideas del nuevo federalismo tenía que ver con lo americano, ¿no? Bueno, eso emerge en especial en la compulsiva conformación del Ejército Nacional para la guerra contra el Paraguay especialmente, y provincias que a través de sus autoridades se niegan sistemáticamente en incorporarse allí porque dicen que esta es una guerra buscada por los intereses de Brasil, en donde nosotros nos terminamos involucrando y la verdad no tendríamos que hacer nada en relación a un conflicto con el Paraguay. La otra cuestión es qué pasa con la construcción política en las provincias. Aquí hay una separación entre lo que sería la política práctica y las redes familiares. Cuando habla de política práctica, entre otras cuestiones, habla de la articulación con el gobierno nacional. Recuerden este concepto que en distintos momentos menciona Sábato, que es cómo disculpen, cómo se vinculan los gobernadores con el Ejecutivo Nacional, ¿no? Y cómo articulan definiciones que en muchos casos tienen que ver, obviamente, con la cuestión económica también, ¿no? Entonces, cuando habla de la política práctica hay provincias que definen acompañar las políticas nacionales porque eso les va a permitir por ejemplo, pedir para subsidios. Entonces, la cuestión de la articulación tiene que ver en algún punto con ser prácticos, o sea, apoyo las políticas nacionales, las tomo como propias y de paso negocio, ¿bien? Cuando habla de las redes familiares, alude especialmente a que hay provincias en donde sistemáticamente gobierna una familia o un clan, digamos, que tiene que ver con como que digamos, permanentemente hay alguien de la familia o vinculado a la familia que continúa. Esta cuestión de las redes familiares también se ve en el periodo posterior, ¿no? En esa idea de las redes familiares que implica no solo quienes llegan a cargos en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y también en el Judicial. Es como un resabio, digamos, de las viejas prácticas políticas, ¿no? Entonces, por eso digo lo de la práctica política que tiene que ver con la articulación con el gobierno nacional, y otra es la vieja política al interior de las provincias, donde siguen la práctica, ¿no? De que si de pronto hay una familia poderosa que tiene el poder o negocia con las otras, y de pronto en los tres poderes hay gente de la misma familia. Otro punto es el sufragio y los partidos, porque, digamos, había elecciones. Ahora, quienes votaban los hombres. Obviamente, en esos tiempos no estamos aún en presencia del voto femenino. Pero tampoco estamos en presencia de partidos. Por eso lo puse entre comillas. Cuando hablamos de partidos políticos argentinos, los primeros son
la Unión Cívica Radical y después el Partido Socialista. Y estamos hablando de la década del 90 del siglo XIX. O sea, no se corresponde a este periodo, es el periodo posterior. Pero lo que dice Sabato es, ¿a qué se votaba? ¿A quién se votaba? Y se votaba en organizaciones circunstanciales, creadas a los efectos de una elección. Y que ustedes dirán, bueno, pero hay partidos que también se crean durante la elección, es posible, seguro, pero el tema es que un partido tiene una configuración interna, una estructura interna, una base ideológica, una selección de quienes van a ser los candidatos a presentarse, un mecanismo selectivo, autoridades partidarias, formas de la incorporación de la militancia, que ese concepto de la incorporación de la militancia es propia de los partidos políticos que emergen en el siglo XIX, de los fines del siglo XIX. Pues la construcción de la militancia en el radicalismo y en el socialismo es distinta, por ejemplo. Pero son los primeros partidos en donde se trabaja este concepto de quiénes se incorporan al partido, cómo se incorporan, para qué se incorporan. Estos de este periodo no son partidos políticos en la concepción moderna de lo que es un partido político en términos de una estructura ideológica, administrativa, selección de candidatos, formas de incorporación de la militancia, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que son organizaciones creadas para la elección y de pronto los candidatos también vienen en ese combo, digamos, ¿no? No hay definiciones ideológicas fuertes, los votos también son, el sistema del voto es el llamado voto cantado, o sea, uno se planta delante del lugar de elección y dice yo voto por tal. Digamos, es toda una cuestión compleja que en la definición de las características del sufragio, que va a continuar en el periodo posterior hasta que aparezca la ley Sáenz Peña. Antes, otra legislación electoral, pero indudablemente la que cambia en el siglo XX, por primera vez la idea del sufragio y el concepto de democratización, que eso bueno, lo vamos a ver en otro momento, es indudablemente la ley Sáenz Peña. Por ahora eso no existe, o sea que en este periodo, ¿no? Tiene que ver con los partidos, entre comillas, organizaciones circunstanciales. Y hay finalmente una interesante definición de algo que si bien no es la primera vez que se usa, que es digamos, que se usa en términos de vinculación prensa y política, porque convengamos que eso es algo que hacía tiempo que se usaba, sino empecemos por la Gaceta, el primer órgano periodístico creado, ¿no? Y creado por la propia Junta Provisional como órgano de la revolución, como un órgano periodístico para dar cuenta de las acciones y actividades de la Junta. Bueno, de ahí en más hay una relación de la prensa y la política. Lo que señalamos aquí es que esa vinculación entre prensa y política se va a tornar absolutamente clave. Y en esa relación prensa-política hay distintos planos. Por ejemplo, el hecho de cómo, por ejemplo, en relación a una elección, circunstancialmente aparecen medios periodísticos, apoyados por el partido que quiere instalarse en la elección, ¿no? Para ganar, obviamente, porque todo el que se presenta a elecciones quiere ganar, y para marcar diferencia con quien está en el gobierno si no pertenece a su mismo signo. La otra cuestión que es más interesante del planteo de prensa y política en este periodo es el hecho de que el Estado también empieza a tener una relación más fuerte con la prensa, ¿bien? Y algo que señala ahí la autora, que es el hecho de cómo el Estado nacional, o también obviamente las provincias, empiezan a pautar
en los medios periodísticos. O sea, pagan publicidad, por ejemplo. Pagan publicidad para los actos de gobierno, pagan publicidad o notas en relación a los actos de gobierno. Y eso sí es algo interesante. Y eso por primera vez aparece así en una línea de continuidad, o sea, y que cada vez se incrementa más, ¿no? Y cada vez se incrementa más en el sentido de cada vez esa vinculación prensa-política se hace más fuerte y se consolida progresivamente, pero cuando aparece y continúa es en las presidencias fundacionales. Finalmente, el tema que me interesa mencionar es el de la llamada cuestión capital. Ustedes, y ahí vamos, lo que hemos visto hasta ahora, especialmente en la identificación clave de temas, es el capítulo 4 de Sábato, En busca de un Estado. ¿Bien? Y el 9 es un modelo de Estado. Fíjense cómo el eje funciona como el Estado. ¿Bien? Y por eso nuestra unidad se llama la construcción del Estado Nacional. En este caso, el modelo de Estado, les quiero aclarar también que el capítulo 9, los temas que tenemos que ver para esta unidad es lo que va hasta 1880. El capítulo sigue, obviamente, porque va a plantear las líneas de continuidad con el periodo posterior, les puede servir para orientarlos, pero lo obligatorio, digamos, es lo que va hasta 1880. Y en relación a ese año, el tema es la cuestión capital. Y allí ustedes van a ver cómo la autora, por ejemplo, hace un análisis muy breve de cómo fue la cuestión capital, ¿bien? A lo largo de la historia del 19, en donde aparece Rivadavia, en donde aparece que en la Constitución de 1853, por ejemplo, se define que la capital es Buenos Aires, pero cuando se procede a la reforma de 1860, se saca la identificación de una ciudad y lo que se conoce es el mecanismo por el cual se va a elegir la ciudad capital, que no es lo mismo. ¿Bien? No es lo mismo decir la capital está a decir la capital se elige así. Primero es la ley provincial que cede ese territorio y obviamente la ley nacional en donde se indica cuál va a ser la ciudad que va a ser capital. Pero si no existe la cesión de ese territorio por parte de la legislatura provincial, no se puede. Y cuando llega Mitre, tenía intenciones de poner en práctica, o por lo menos intentar la discusión de la resolución de la cuestión capital. Pero era imposible porque veníamos de todo el conflicto previo y bueno, Mitre define lo que se llamó la ley de compromiso. La ley de compromiso es una ley donde Buenos Aires provisoriamente es capital. Y se suponía que iba a ser por 5 años. ¿Por qué lo plantea Mitre así cuando empieza? Porque dice, bueno, si mi mandato es de 6, a los 5 yo voy a estar en condiciones de resolver el problema. Se lo toma como una suerte de desafío también. Y para que se entienda que es provisorio, porque si no uno dice, tenemos un problema con lo provisorio en nuestro país, ¿no? Siempre decimos es para la solución en un momento determinado y no sabemos bien cuándo termina el momento. Entonces lo que hace Mitre es decir, bueno, va a durar 5 años. El tema es que cuando se cumplen los 5 años estaba en plena guerra contra el Paraguay, frentes internos, digamos, a resolver y un problema externo. Entonces Mitre dice prorrogarla. Llega Sarmiento, la sigue prorrogando. Llega Avellaneda y la sigue prorrogando. Y así por años que terminan en sus propios periodos, ¿no?, de gobierno. Hasta que Avellaneda define que antes de irse de su gobierno va a resolver el problema. O sea que cuando entregue el mando, bien,
lo va a entregar con la cuestión de la capital resuelta, porque esto de ir pasándose el problema de uno a otro, lo terminaba agudizando. El tema, fíjense que ahí pusimos el conflicto y su resolución. El conflicto se va a dar en el 80, como en momentos, digamos. Hay un primer momento de enfrentamiento armado entre las fuerzas de Buenos Aires y de la Nación, en tanto provincia se niega a la cesión del territorio de Buenos Aires para que sea capital. Y el gobernador resiste, el gobernador era Carlos Tejedor y resiste, ¿no? Resiste fuertemente el embate de la Nación. Lo resiste en términos militares, ¿no? Pero pierde. Entonces, el segundo momento es cuando hay un cambio en la legislatura de Buenos Aires, ¿bien? Y en ese cambio de la legislatura proceden, luego de haber perdido y hacer esta elección que lleva a gente que obviamente estaba cercana a garantizar la definición por la capital, y finalmente, bueno, la legislatura de Buenos Aires accede a la cesión del territorio de Buenos Aires para ser capital. Se concreta, obviamente, con la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires pasa a ser capital. El tema que quedaba ahí pendiente, digamos, tenía que ver con el tema de de dónde iba a funcionar la capital de la provincia de Buenos Aires, porque mientras tanto, el problema seguía vigente en dónde iban a residir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dónde iba a estar el poder legislativo. Bien, y ese tema se va a resolver después, durante la década del 80, cuando se funde la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata viene a resolver y cerrar el problema final de la capital en la medida en que define que la capital de la provincia de Buenos Aires va a ser la ciudad de La Plata. Y ya en el 80 se cierra el tema de la cuestión capital, que hemos tenido durante un montón de muchas décadas, ¿no? Como un problema latente, ¿no? que nunca se terminaba de resolver. Que en algún punto se creía que se podía resolver se podía resolver, por ejemplo, en la Constitución, pero en el 53 se la nombra Buenos Aires, en el 60 la propia Buenos Aires modifica eso porque está en discusión con otras cuestiones, ¿no? Finalmente termina siendo Buenos Aires la capital, pero luego de este proceso que vemos que termina siendo un enfrentamiento armado, o sea que la resolución termina imponiéndose en un punto por la vía de las armas, ¿no? Lo cual da cuenta de cómo al interior de la provincia de Buenos Aires perder la ciudad de Buenos Aires era imposible, ¿no? Para ellos era imposible darla. ¿Bien? Bueno, ahora estoy viendo el PowerPoint, sí, lo voy a subir. Igual que hice la semana pasada, que está puesto en la unidad, al final, ahora ni bien terminemos, antes que me olvide, lo subo. ¿Bien? No se preocupen por eso, yo lo subo. Hay alguien que pone si el concepto de presidencias fundacionales está relacionado con todas las políticas. Totalmente. Totalmente. En realidad aquí se empiezan a concretar algunos, por lo menos hay definiciones que se concretan. El periodo posterior en donde se consolidan algunas de estas. Yo diría que no es que se concretan fuertemente. No entiendo como el PowerPoint de todas las clases, no sé a qué se refiere. Acabo de decir que yo subo la que me corresponde. Ahora los voy a subir a esta, la anterior ya la subí y está subida en su unidad. Bien, vuelvo con lo que decían antes, esperen. Si el periodo posterior se concreta, sí, claro. En el periodo que se concreta fuertemente es de 1880 a 1916, que es lo que ustedes van a ver, esperen, en el encuentro de los lunes,
bajo la denominación de, en la unidad 11, bajo la la denominación de la república posible a la república verdadera. Ese concepto de república posible a república verdadera es un concepto que proviene de Alberti. Es un concepto alberdiano, ¿no? Que es la idea de, bueno, una cosa es lo que imaginamos, una cosa es lo que queremos y otra es lo que podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, esta dualidad de lo posible y lo que efectivamente se define y se puede hacer, ¿no? Y en ese rango de la república de lo posible a la república verdadera, ustedes en la próxima clase del lunes van a ver los lineamientos normativos a través de 3 instancias de leyes, de varias, ¿no? 3 bloques normativos que van a definir varias de estas políticas que se consolidan en este periodo, ¿no? Como las leyes laicas, como las leyes electorales y como las leyes represivas, ¿no? Cómo eso se vincula con esta definición de lo verdadero. Eso es el periodo posterior desde el 80 a 1916. El primer partido fue el federal. Si es como partido político en la concepción moderna, no. El primer partido político, en la concepción de partido político, adscrito a una definición de la ciencia política, es la Unión Cívica Radical, y el segundo es el Partido Socialista. Cuando hablamos de partidos, y hablamos de partidos, de hecho Sábato menciona, habla del Partido Liberal, por ejemplo, pero ya aclaramos que esos son organizaciones circunstanciales en términos electorales que no se corresponden con la denominación que la ciencia política va a tener para partidos modernos. ¿Ya? Los dos se crearon en 1816, ¿qué dos? No sé cómo venía. Si alguien sabe, Matías, que cuando decís los dos, ¿de qué dos te referís? ¿Federales unitarios? No son partidos, acabo de decir, son tendencias ideológicas, y no hay una creación puntual en términos de años, porque incluso eso no depende de plantamos bandera y fundamos el partido, ¿me entienden? No, yo puedo hablar de una fundación de un partido a partir de la década del 90, de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, y lo puedo definir en términos de partidos políticos, y después todos los demás, o gran parte de los demás, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es como de ideas en movimiento, que se llaman partidos para presentarse en elecciones, pero no remiten a las categorías de lo que nosotros hoy, o desde la ciencia política, se consideran como partidos. Con respecto al ejército, ya que con Urquiza no era nacional, en realidad era nacional en la utilización que Urquiza, primero como director provisorio y luego como presidente podía hacer, pero ustedes recuerden que Urquiza no tenía competencia sobre todo el país en la medida que Buenos Aires estaba separada, por ejemplo. Entonces, ya desde ahí no se puede pensar en una conformación de un ejército nacional. Derqui está en un tira y afloje permanente, en donde tiene más problemas internos, incluso con sus propios supuestos pares, que el resto. Entonces, el ejército nacional como estructura de ejército nacional, con dependencia directa del gobierno nacional, es a partir de Mitre. Lo anterior son experiencias, ¿sí? Y Urquiza la tiene exactamente a partir del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, pero recuerden que eso es un acuerdo como pacto preexistente que luego se define en términos de la Constitución, pero también es cierto que Buenos Aires no estaba presente y de hecho entra en problemas por eso, y hablamos del ejército de la Confederación y del ejército de Buenos Aires cuando se enfrentan en Cepeda o en Pavón. Bien, ahí es el tema. Bueno, estimados y estimadas, las 3 presidencias de la organización, en realidad la organización nacional en sí, las primeras,
se adjudican a Urquiza y a Derqui en la medida que se hace Urquiza con la Constitución del 53 y Derqui como puede, digamos. Ahora, lo de Mitre, Sarmiento y Avellaneda son fundacionales del Estado. Acá sí hay Estado nacional. A ver, cuando hablo de fundacionales del Estado, hablo del Estado nacional. ¿Bien? Y ahí hay competencia nacional. Urquiza, ustedes dirán, ¿la tenía? En parte, acabamos de decir que vive gran parte de su presidencia con conflicto con Buenos Aires, por lo tanto, su competencia no era tal, era el presidente más de la Confederación y Buenos Aires con sus propias organizaciones, defensa, etcétera, es Buenos Aires, digamos, ¿no? Derqui no puede resolver ese problema, al contrario, en un punto se agudiza por los dilemas presentes en algunas provincias y en contra directamente de él como presidente. Entonces, y ya les dije que además fue una presidencia terriblemente efímera. En este punto, el Estado Nacional lo estamos viendo en su completa conformación desde Mitre en adelante. Ahí tenemos un Estado Nacional, que de a poco, por ejemplo, todo lo que mencionamos en relación a la conformación del Poder Judicial, bueno, eso no se había dado antes. O sea, nosotros no teníamos, antes de que Mitre designara a los miembros de la Corte Suprema de la Nación, lo que teníamos era la Constitución del 53, donde decía que el máximo tribunal de justicia era la Corte, que esto, que lo otro, la competencia, todo lo que decía la Constitución, pero no teníamos nadie. ¿Me entienden? Entonces, ni con Derqui tampoco. Entonces, la construcción del Estado en sí es ahí. La organización, y está buena la pregunta por lo que permite, cuando hablamos más de organización hablamos de la cuestión de la Constitución. Y ahí tenemos un primer momento que es cuando se sanciona por fin la Constitución, luego lo de la reforma del 60, y bueno, acá lo que tenemos ya es la vida de la Constitución en acción, ¿me entienden? O sea, a partir de Mitre, esa Constitución que había nacido y finalmente estaba y había logrado permanecer, pero los conflictos siguen existiendo, eso se resuelve desde Mitre en adelante. De ahí sí tenemos Estado Nacional, ¿bien? Por eso también vale esta mención que hace Sábato en relación a los problemas que sufren las provincias, porque tienen que articular con un Estado nacional que ahora ha definido estar y permanecer. Y antes a muchas provincias les favorecía este conflicto, digamos, de un Buenos Aires separado. Ahora había que entrar a articular, y cuando uno entra a articular, bueno, se negocia, se acuerda, y también hay conflictos y hay tensiones, pero la definición por evitar la vía de las armas empieza efectivamente con Mitre. El único momento en las presidencias fundacionales más fuerte, digamos, en resolución de un conflicto es el final con la resolución de la cuestión capital. Obviamente hay otros conflictos en el medio, como tienen que ver con rebeliones de los últimos movimientos caudillescos, como los del Chacho Peñalosa o de Felipe Varela, pero son otras cuestiones que no hemos trabajado en relación a esto para no trabajar la vía institucional más fuerte, digamos, ¿no? Como lo mismo que mencionamos lo de la guerra del Paraguay, pero no hacemos un eje en la guerra porque eso nos demandaría mucho tiempo de explicación, que de pronto lo merece, pero no en esta identificación de los ejes claves que nos importa. Lo único que les voy a decir para terminar en relación a la guerra del Paraguay es que es una guerra que nosotros no obtuvimos absolutamente nada de aquello que en principio se estuvo buscando, que fue algún territorio en disputa, y que obviamente las consecuencias de la guerra fueron absolutamente terribles para el pueblo paraguayo, ¿no? Y consecuencias, por ejemplo, demográficas, que no se resolvieron, pero en muchísimas décadas de vida del pueblo paraguayo. Bueno, estimados, nos vemos nosotros todos el miércoles que viene. Ustedes en distintas instancias, bien, y cualquier cosa les mando avisitos por el aula en relación a si podemos
cerrar lo de las calificaciones, pero hubo otra instancia de recuperatorio el lunes, así que parece que una corrección eterna estamos viviendo. Pero bueno, ya terminará y se las comunicaremos cuando cerremos por fin todo esto. Buen fin de semana y como siempre, cuídense mucho. ¿Vale? Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, Gracias. doctora.